Muy bien, muy bien. Para los que no estuvieron ayer, nuevamente me presento, ¿verdad? Licenciado Jari Mauricio Díaz Prado. Eh, Voy a compartir con ustedes el curso de flexibilidad de leyes laborales. Eh, Ayer les comentaba la programación del curso, ¿verdad? Ayer iniciamos 3 de junio, finaliza el 27 de junio. Y el requisito para cursar especialización les comentaba que era haber aprobado el sexto semestre, ¿verdad? Estas, ya, pues las que vimos ayer las voy a dar algo rapidito para no atrasarnos más. Entonces, es haber cursado el sexto semestre a cabalidad, ¿verdad? No les tienen que faltar ningún curso y ya pueden asignarse a lo que son las especializaciones. La zona va a ser de 70 puntos, dividida de la siguiente manera. Primer parcial de 50 puntos. Fecha planificada es el 14 de junio de 2024, ¿verdad? Las evaluaciones van a ser de forma presencial, ¿sí? Forma presencial son 2 veces que ustedes van a llegar a evaluarse, ¿verdad? En el salón indicado. Y asistencia 20 puntos que vamos a tener de asistencia. Ahí nuestro compañero Esteban, que es el auxiliar, nos va a estar apoyando con lo que es, con lo que es la, la asistencia, ¿sí? En cada ocasión que nosotros, pues, cada clase, pues, ¿verdad? Eh, Yo, y un examen final de 30 puntos que se realizará el día jueves 27 de junio, ¿verdad? Les recuerdo que, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, no pueda dejar al examen parcial tiene que justificar también por qué no fue. Va a ser un poco difícil acá que nos examinemos en otro día, porque acuérdense que las clases pues son virtuales. Entonces, por ejemplo, si no llegan al día del examen, va a estar un poco complicado llevar a cabo el examen parcial. No les digo que no se les va a realizar, pero tienen que entregar una justificación como también las inasistencias de clase, ¿sí? Entonces, en este caso con las inasistencias, pues muchas veces es un poco más fácil, ¿verdad? Porque a veces ya me di cuenta que el día de ayer algunos dejaron únicamente eh, encendida su cámara y ahí estaban ahí presentes, ¿verdad? Pero acuérdense que tienen que anotarse en el listado. Les dije que iba a ser también muy flexible en el desarrollo del curso. No quiero que nadie se quede, ¿verdad? Pero esto depende no solo de mí, sino que también de ustedes. ¿Ok? Yo voy a hacer todo lo posible para que todos ustedes pues aprueben lo que esté en mis manos. ¿Sí? Ya ustedes pues sabrán cómo aprovechar las oportunidades que yo les voy dando. Y pues el curso lo trabajamos de la siguiente manera, que hablamos ayer de generalidades, que es el derecho laboral. ¿Verdad? Creo que esto, pues al semestre que ustedes ya llevan, en el quinto, pues ya vieron que es derecho laboral y pues en el sexto semestre, pues también, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, dijimos que era una rama del derecho público. Permítanme ustedes, es que... eh, no sé si usted, permítame, es que... ustedes siguen viendo mi pantalla de la presentación, ¿verdad? Bueno, es sí, licenciado. eminentemente tutelar. Hablamos que eran principios del derecho al trabajo, ¿verdad? Eh, Necesario, imperativo, realista, ¿verdad? La ley, trabajamos también la ley laboral, que son las reguladas en materia laboral. Podemos mencionar las siguientes: mencionar la Constitución Política de la República de Guatemala, ley reguladora del trabajo, ¿verdad? Decreto 1441, ¿verdad? El Código de Trabajo, ley de servicio civil para los trabajadores del Estado, ley de clases pasivas del Estado también, convenios internacionales de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo. La ley laboral, ¿verdad? Que era la que creo que ayer nos correspondía ver este tema, ¿verdad? La ley laboral es un conjunto de normas, preceptos que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores en materia de derecho individual y derecho colectivo de trabajo. Cuando hablamos conjunto de normas, nos estamos refiriendo a todo aquel articulado que se ha venido desarrollando a través de los años, ¿verdad?
Eh, Les voy a pedir ahí, por favor, que apaguen sus micrófonos. Ahí alguien que los tenga aún encendido, por favor. Eh, que son todas esas normas que por ejemplo, en el caso de Guatemala, se ha ido codificando el código por muchos años, ¿verdad? Durante muchos años. Acuérdense que acá es una historia del derecho de trabajo, como en todos los países. Hay países que pues iniciaron la historia del derecho laboral antes que nosotros por su desarrollo como civilizaciones. Acuérdense que nosotros pues venimos a ser el pueblo que actualmente es Guatemala, vino a ser conquistado por países europeos, ¿verdad? O sea, todo el territorio americano. Entonces, la historia del derecho laboral en los países de América Sí, ha llevado también un proceso claro. más lento que otras naciones, por así decirlo, ¿verdad? También, bueno, entonces los preceptos que Ahí lo regulan las dejé en la relaciones entre plana. ¿Alguien tiene alguna duda? Ah, ¿Alguien? es una corinta. El micrófono, porfa. Jonathan, Cali, tu micrófono. Bueno, por favor. Bueno, entonces, las relaciones entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores? Por, para no ser, ¿cómo les puedo decir? Ustedes o los que trabajan acá no me dejarán mentir que ustedes cuando van al trabajo no pueden hacer lo que ustedes quieren. Ustedes tienen un trabajo o una actividad previamente pues estipulada y regulada y asignada para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, esa relación laboral está regulada por medio de su contrato de trabajo, ¿correcto? Entonces, los patronos, pues obviamente, pues en cada área de una empresa le designan funciones a cada persona. Entonces, ¿y cómo se ven reguladas? Por medio del contrato de trabajo. ¿Y los contratos de trabajo por qué se regulan? A través del Código de Trabajo, ¿sí? Y la Constitución Política de la República, ¿sí? Eh, en derecho individual y derecho colectivo. El derecho colectivo de trabajo, cuando hablamos de derecho colectivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alguien que me diga ahí un nombrecito que quiero escuchar. El derecho colectivo es todo aquel que busca el bien de un grupo de trabajadores de cierto lugar. Muy En este bien. caso lo defienden los sindicatos. Exactamente, a eso quería llegar. Que por ejemplo el derecho colectivo, pues se ve mayormente defendido, como dicen ustedes, se ve demostrado, se ve a través de los sindicatos que existen en determinadas entidades. La mayoría son entidades del Estado. Empresas privadas son muy pocas las que tienen sindicato y yo creo que ninguna ya actualmente pues ya permite que se forme un sindicato dentro de una empresa. Los sindicatos, el derecho colectivo tuvo su auge en los años 90, ¿sí? De 90 de los años 90 a 2000. Los sindicatos de trabajo en sí no nacieron en el país, ¿verdad? Sino que son aportes internacionales, o sea, de países extranjeros, los cuales pues sí tuvieron mucho auge en su época, porque acuérdense que los sindicatos, o sea, el trabajador en sí no tenía, no tenía normas estrictas que defendieran. Entonces, ¿cuál era o cómo se podían defender los trabajadores? ¿Cómo podían exigir derechos? ¿Individualmente o colectivamente? ¿Cuál era más fácil? Si usted iba solo, por ejemplo, con un patrono en las épocas de los años 90, pues no había cómo ellos pudieran facilitarle este derecho. Pero cuando hay la organización de trabajadores, o sea, cuando todos los trabajos se organizan, pues forman lo que son las coaliciones de trabajadores y forman la figura de los sindicatos, que ya eran la voz del trabajador, ¿verdad? Tanto en la entidad privada como en la estatal. Podemos estudiar, ya vamos a ver aquí más adelante rápidamente cómo se da la sindicalización acá en Guatemala, pero es una forma de flexibilizar la relación laboral, ¿sí? Tuvo mucho aporte lo que fueron los sindicatos y son ahora, pues, para muchos es un negocio el sindicato,
pero tuvo su época en los años 90 que el sindicato era la única forma en que el trabajador podía hacer valer sus derechos, ¿sí? Entonces, ahora pues los sindicatos, si ustedes ven de las entidades, perdón, de los organismos del Estado, por ejemplo, el que sale a relucir, les puedo decir, el último conflicto colectivo de trabajo, ¿cuál fue? ¿Alguien tiene ahí? ¿O cómo El se de llama? los maestros. De Ajá, a los través de las maestros, huelgas de licenciado. maestros. Por ejemplo, son los que más ven. Por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, a veces los trabajadores del sindicato de salud tapan en la calzada Roosevelt o los de energía y minas que exigen pactos colectivos, ¿verdad? Pero ya es mínimo, ¿verdad? Anteriormente, si ustedes leen la historia de Guatemala, no solo la laboral, se van a dar cuenta que, por ejemplo, los sindicatos, hay una manifestación y era una unidad tremenda la que tenían, ¿verdad? O sea, no solo salía el de, por así decirlo, del magisterio, salían que iban a salir el magisterio, salían los de salud, salía, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores de la universidad, los pocos de las entidades privadas. Era una coalición bastante grande que se hacía, pero por ejemplo, en ese tiempo pues no había normas ni leyes que protegieran tanto al trabajador como hay ahora. En su momento fueron muy funcionales, ¿verdad? Ahora, a mi forma de pensar y de creer, han dejado y han disminuido la función como sindicato, ¿verdad? O sea, de protección al trabajador, por las normas que ahora pues tenemos una amplia, ¿verdad? Entidades de supervisión y entidades que regulan pues y supervisan a las empresas, ¿verdad? Y a en tanto del Estado como privados. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Ya voy a empezar a preguntarles. Eh, bueno, lo vemos acá, por ejemplo, ¿qué es la ley laboral aquí en Guatemala? ¿Cómo se ve reflejada en primer lugar? Por medio de nuestro código de trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es flexibilidad? Ayer les había eh, y preguntado qué es flexibilidad. Algunos me dieron algunas ideas, ¿verdad? Que es moldeable, que se puede trabajar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, según acá lo vemos, según la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué es flexibilidad? Dice, que se adapta con facilidad a la opinión, a la voluntad o a la actitud de otro u otros carácter, ¿verdad? Una persona flexible, ¿sí? ¿Verdad? O sea, con facilidad nos adaptamos a la opinión. Si lo por ejemplo, yo les dije ayer también que la ley, o sea, el curso iba a ser muy flexible en la forma de que yo lo iba a llevar para facilitarles, para no ser un tropiezo, ¿verdad? Para facilitarles pues su paso en la universidad y que se llevaran a cabo algo. Por ejemplo, también estoy siendo flexible con ustedes, con la asistencia, con la forma de evaluar. Quiero que ustedes pues lleven a cabo todo lo que, tus fines, ¿verdad? O sea, cumplan con sus metas, sus objetivos personales dentro de este curso. Asimismo, en la ley, por ejemplo, se adapta con facilidad. ¿Qué sucedió en la pandemia? Por ejemplo, alguien que me pueda decir qué sucedió en la pandemia con el trabajo. En línea. Se tuvo que adaptar, Licenciado, se licenciado. realizó el teletrabajo. Exactamente, se realizó, se flexibilizó de cierta manera la relación laboral entre patronos y trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, el teletrabajo, como mencionó la compañera. ¿Cuándo ustedes, por ejemplo, antes de la pandemia, decirle, mire, jefe, o sea, ¿será que puedo trabajar desde casa? O sea, ¿hubieran pedido ustedes ese permiso? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice que no, O no, sea, les no lo dicen dan. no, ¿verdad? O sea, aquí hay muchos que, por ejemplo, no trabajaron para la pandemia o todavía estaban saliendo diversificados, creo yo. Entonces, todavía no saben qué fue eso, ¿verdad? Pero hay muchos otros que o tal vez vieron a sus padres, a sus tíos o algún familiar eh, que cómo fue que se dio el teletrabajo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto de acá,
que, por ejemplo, va a depender de la voluntad, actitud. Y aquí yo creo que esta definición se quedó un poco corta porque también aquí le faltó según las circunstancias sociales, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, en las circunstancias sociales podemos mencionar lo que estábamos diciendo, ¿verdad? La pandemia, que ya vamos a ver estrictamente solo un tema que viene, la pandemia, que es parte del programa también que estamos acá trabajando. Otra dice que no se sujeta a normas estrictas, ¿verdad? Actualmente, pues, el derecho de trabajo, como decíamos, es flexible. En su contratación decíamos que era porque es poco formalista, igual que el derecho mercantil. ¿Verdad? Ustedes ya llevaron derecho mercantil la mayoría, me imagino, o no. O yo creo que vamos a ver, ustedes lo llevan como en el sexto. Todavía no, licenciado. Todavía no, ¿verdad? Algunos no, Todavía no, algunos mire. ya. Pero, por ejemplo, el derecho mercantil, una de sus características, ¿cuál es? Poco formalista, al igual que el contrato de trabajo o la relación laboral, es poco formalista, ¿verdad? Entonces no estamos sujetos a normas estrictamente que deben cumplirse a cabalidad, ¿sí? Por ejemplo, el contrato civil. El contrato civil sí es un poco más formalista, ¿verdad? En la contratación. Entonces, vamos a ver, entonces no se sujeta a normas estrictas, dogmas o trabas, ¿verdad? Ideología, legislación flexible. El, el derecho laboral es flexible en su legislación, ¿sí? Tanto la legislación constitucional, la legislación ordinaria, que es el Código de Trabajo, como los tratados internacionales también son flexibles. Por ejemplo, no sé si ustedes ya ustedes ya llevaron Derecho Laboral 1. Los que están aquí yo creo que ya llevaron Laboral 1 en el quinto semestre, creo que lo llevo. Por ejemplo, no sé si ustedes ya vieron la estipulación del contrato de trabajo a tiempo parcial. Estoy en que las que, Josué, no te comportes como tu hermano. Sí, por favor, su Micrófonos, por favor. Ya les voy a preguntar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver tal vez, no sé si me puede hablar acá, vamos a ver. Milsen Navas, ¿está por ahí Milsen Navas? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Ok, muy bien, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿qué me puedes hablar acerca del contrato a tiempo parcial? No sé si tienes algún conocimiento de esto. Pues yo trabajo a tiempo parcial, trabajo solo medio tiempo, no sé si eso cuenta. ¿En qué jornada puede llevarse a cabo el trabajo de tiempo parcial? Preguntas oiga, pongan atención, estas preguntas son preguntas de privado. Y no están en su examen, pero o sea, yo los voy a ir apoyando, o sea, no importa, contéstenme de la forma que ustedes puedan y pues yo pues les voy a ir ampliando. En su momento vamos a ver una sola clase de este contrato, ¿eh? Les hablo de esto porque este contrato es bien flexible. A ver, ¿me puedes seguir explicando? ¿Milsen Navas? Sí, aquí estoy viendo mi código. En el código de trabajo como tal, puede que no lo encuentren, pero por ejemplo, me habías dicho, o sea, yo te quiero preguntar, o sea, ¿lo puedo realizar en solo la jornada ordinaria de trabajo? Yo diría que... ¿La jornada diurna, nocturna o mixta? Yo diría A ver, solo piensa y dime lo que piensas. No importa si te equivocas, no hay ningún problema. ¿En la jornada ordinaria? ¿Ordinaria diurna, nocturna o mixta? ¿Perdón? ¿En la jornada ordinaria diurna o en la mixta? Sí, se puede realizar en la jornada ordinaria diurna, como también en la nocturna y la mixta, ¿sí? Por eso se llama tiempo parcial, o sea, puede ser que, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, estudio, pues tú la lleves a cabo, o sea, o cualquiera de ustedes la lleven a cabo en cualquiera de las tres, ¿sí? El convenio internacional de la OIT
que es donde nace la jornada. Esta jornada establece que se puede hacer en cualquiera de las tres jornadas laborales, ¿verdad? Entonces, es un poco flexible. Por ejemplo, usted trabaja, por ejemplo, 8 horas diarias, cualquiera de ustedes. Y de esas 8 horas diarias, bueno, como es a tiempo parcial, ¿cuál podría ser la negociación ahí entre ustedes y su patrono? Por ejemplo, vamos a ver, Carlos Ramírez está por ahí. Dígame, licenciado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, buena actitud para la clase, ¿no? Todo al 100. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, en esta jornada a tiempo parcial, ¿crees que es necesario trabajar las 8 horas diarias? Depende qué tipo de trabajo, pero yo consideraría de que no, Ah, muy bien, excelente. ¿Por qué consideras que no? porque se puede, digamos, hacer todo en menos tiempo a veces, ¿verdad? Hay veces de que, por ejemplo, hay veces de que un trabajo no hay necesidad de que se saque en 8 horas, sino en 2 horas, 3 horas. Entonces lo demás es como que tiempo que se pueda ahorrar. Va, más o menos. Miren, pues, este contrato a tiempo parcial es bien flexible. ¿Por qué? Porque entre el patrono y el trabajador pueden decir, miren, son 8 horas diarias, sí, pero como no es jornada ordinaria, ¿verdad? Diurna, o sea, pues es diurna, pero a tiempo parcial, si por ejemplo son 8 horas, podemos trabajar lo que son 5 o 6 horas, ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya no pueden trabajar, por ejemplo, el horario completo. Entonces ya no van a ser 8 horas, sino van a ser 6 horas. Y en la mixta, ¿cuál es el horario de horas por cumplir por día en una jornada mixta? A ver, alguien que me lo pueda decir, si no, pues yo lo voy a mencionar acá. Si no estoy mal, son 8 horas, ¿no? No, la mixta. Son 6 horas, Vic, no. 6 horas, muy bien. Por ejemplo, esa es la obligatoria, las demás serían extra, ¿ah? Entonces, por ejemplo, si son 6 horas y es a tiempo parcial, ¿cuántas creen ustedes que pueden trabajar? Licenciado, las horas de tiempo parcial son 5, según el convenio 175 de la OIT. Exacto, es el que yo les iba a mencionar en este momento. ¿Sí? A 5 horas, la mínima, ¿verdad? A tiempo parcial son mínimas, pero por ejemplo son 5, o sea, pueden ustedes de 5 o sea, por ejemplo, la completa son de 8 a 5, perdón, son 8 horas. Ustedes pueden negociar o el patrón puede decir, bueno, puede trabajar 6, puede trabajar 7, ¿verdad? Si trabaja a las 8, ya es una jornada ordinaria, ¿verdad? Diurna, ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en la mixta, pues son 5 horas, o sea, y y así nos podemos ir, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de seguir avanzando. Esto es de forma introductoria, ¿verdad? Esto es de forma introductoria. Vamos a ampliar un poquito más en las siguientes clases de estos pequeños temas. De pronto, pues yo le digo, esto sí viene en el examen parcial. Por ejemplo, lo que vimos anterior, por ejemplo, ¿qué es la ley laboral? Eso se los voy a preguntar. Créanme que el examen, la evaluación va a ser muy objetiva, ¿verdad? O sea, va a ser muy objetiva, no va a ser maliciosa y no van a ser preguntas que ustedes digan rebuscadas. Ustedes ven en el material y ven algo obvio que dice ahí, pues yo se los voy a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, mencione leyes en materia laboral. O sea, por ejemplo, si le digo 3 o le digo 2, ustedes ya de cajoncito saben que me pueden mencionar cualquiera de estas que están en pantalla. O por ejemplo, ¿qué es el derecho laboral? Esas son preguntas que yo les voy a hacer así, bien sencillas, ¿verdad? La ley laboral, por ejemplo, ¿qué es la flexibilidad para ustedes? ¿Verdad? O sea, pueden leer y ya pues, con que tengan los elementos necesarios, aunque no sea
textualmente lo que ustedes tienen acá, pues si yo le encuentro los elementos para decir, bueno, sí, está bueno, porque a veces, por ejemplo, eso se llama un aprendizaje significativo, ¿no saben si ustedes de eso, alguien aquí es maestro? Pues el aprendizaje significativo son las cosas, pequeñas cosas que se nos van quedando y tienen un gran significado, y lo podemos decir, ¿verdad? Entonces, no es que se nos vaya a quedar siempre todo, pero, por ejemplo, tenemos palabras que tienen un significado, por ejemplo, y eso nos va a ampliar y nos vamos a dar el conocimiento. A veces, por ejemplo, cuando ustedes estudian para su fase privada, van a tener que aprender a asociar y a conocer, por ejemplo, acordarse de una palabra que les va a traer el concepto, la definición completa de lo que les estén preguntando. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos que es la flexibilidad laboral? Lick, perdone. ¿Sí? ¿Le escucho? Sí. Fíjese que dentro de las leyes que estableció usted dentro de las diapositivas, no incluyó el Código Procesal Civil y Mercantil, y se aplica de forma supletoria, no se tomaría en cuenta. De forma supletoria, tiene toda la razón. Pero por ejemplo, yo les estoy dando, por ejemplo, no lo que es procesal. Ok. ¿Me entiende? Entonces, estamos viendo derechos de trabajo y como tal. Por ejemplo, eso es supletorio. Por ejemplo, cualquier ley es supletoria. También podemos encontrar, por ejemplo, ustedes no ven acá en el Código de Trabajo los tribunales penales laborales ya están establecidos, pero por ejemplo, eso es procesal o sea, pero es supletorio, ¿verdad? Entre otras leyes que, por ejemplo, podemos asociar acá con el Código de Trabajo. Por ejemplo, el del Código Civil también, pero por ejemplo, acá no estamos viendo procesal ahorita, pero el día de ayer, no sé si estuvimos en clase, que también alguien hizo una pregunta relacionada con esto. Entonces también ya lo dejamos, también le di la respuesta que, por ejemplo, ahorita no estamos viendo cuestiones procesales. En su momento, si nos queda tiempo, vamos a ver un poco, ¿verdad? Entonces, incluso también quisiera enseñarles a redactar una demanda laboral bien sencilla, de forma sencilla, pero si nos da tiempo, ¿verdad? Acordémonos que el tiempo es un poco corto, pero sí, muchas gracias por la observación para los que no habían escuchado esto anteriormente o el día de ayer. Sí, el Código Procesal Civil y Mercantil es supletorio, ¿verdad? Porque pues, también les comenté que, por ejemplo, todo lo que está en el Código de Trabajo, les comenté que, por ejemplo, el derecho penal, ¿cuál es la ley procesal? Dame el tapón. ¿Cuál es la ley procesal en materia penal? ¿Taponcito de aquí? Procesal penal. Procesal penal. Procesal penal, en civil y en mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. ¿Y en materia laboral? Código de Trabajo. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo, supletoriamente, como nos comentó el compañero. El Código Procesal Civil y Mercantil y la ley de la organización judicial. Para entablar demandas, pues nos vamos a guiar siempre supletoriamente por el procesal civil y mercantil, ¿verdad? Y muchas gracias por hacer el detalle, porque muchos pues tampoco sabían o puede que no hayan tenido el conocimiento, y gracias a la pregunta del compañero o a la intervención, pues ya volvimos a saber. Muchas gracias. Entonces, la flexibilidad son un conjunto de medidas que favorecen a los derechos de los trabajadores en materia de contratos laborales y libertad de contratación, principalmente, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de contratos laborales, pues la contratación pues es libre. En esta contratación ustedes, por ejemplo, si ustedes ven el Código de Trabajo, no habla necesariamente de cómo debe ser un contrato, ¿verdad? Es informal. Yo creo que los contratos de trabajo también, si ustedes van y antes, pues, me recuerdo yo que habían minutas de contratos laborales, ¿verdad? Cuál era su función y todo, ¿verdad? O sea, era algo muy sencillo porque no exigía una formalidad estricta. Entonces, ustedes pueden venir y de palabra pueden hablar con el empleado, si ustedes fuesen patronos, y pues ¿quién les dije o quién comentamos el día de ayer quién tenía la carga de la prueba aquí en derecho laboral? El patrono. El patrono. Entonces, al patrono principalmente le conviene hacer un contrato laboral y no verbal. ¿Por qué? Porque usted como trabajador va a venir y le puede decir, mire, yo ganaba tanto, sacaba tantas horas extras y tenía esto, entonces quiero que
que mi contrato, pues, o sea, en mi indemnización y mi cálculo de pago de prestaciones, se sume todo eso. Pero el patrón, pues, va a venir y va a decir, no, o sea, yo tengo aquí estipulado que fue así. Y si no lo tiene, ¿quién creen que tiene la razón? El trabajador. trabajador. ¿Ya? Entonces, acuérdense que aquí la carga no es el trabajador no tiene que probar, ¿sí? Igual lo asimilo con el derecho de alimentos, ¿verdad? O sea, el derecho a alimentos no se prueba, se presume. Y iguales son las pretensiones del trabajador, no se prueban, sino que se presumen según la palabra del trabajador. ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo le quería preguntar, y si, digamos, y si el patrón no hiciera un contrato, Permítame, voy a ver si puedo. No sé si yo no tengo volumen. Ahí está, ya, puede decirme. le quería preguntar que si en este caso el patrón no hubiera dado el contrato de trabajo, ¿le sigue beneficiando a uno o igual al patrón? Si él no da el contrato de trabajo, el patrón, si solo fue verbal, o sea, se refiere si el contrato fue verbal. Si el contrato fue verbal, obviamente, acuérdense que si usted no firmó, usted tiene la palabra mayor, ¿verdad? Usted puede demandar según lo que usted legalmente ha percibido, lo que usted diga. Y si el patrono tiene el contrato de trabajo, pues obviamente esa va a ser la prueba para contradecir lo que usted... Quiero ver cómo lo lleva. Lo que usted está pretendiendo, ¿verdad? Dice. No sé si me expliqué o respondí su pregunta. Eso, licenciado, perdón, entraría en el contrato oral, ¿verdad, Lick? Porque no existe algún documento como tal. Así es. Trabajador y patrón. Es correcto, usted tiene toda la razón. Así mero es. Por ejemplo, es un contrato verbal. Sí, o sea, como les explicaba ayer, los contratos en el derecho laboral, permítanme. No tienen tanta prueba como en otras áreas, por ejemplo, civil, ¿verdad? Dígame. Licenciado, ¿qué pasaría si en el contrato dice un horario estipulado? ¿Sí? Y se viola ese horario? Por ejemplo, dice que se entraba a las 6 de la mañana y se termina a las 3 de la tarde una jornada, pero por disposiciones de ellos mismos colocan que uno tiene que salir 6, 7, 8 de la noche y sin pago. No, ahí ya tendría que usted demandar hora extraordinaria, o tendría que haber pago de hora extraordinaria. Esos contratos, como esos son muy comunes, o sea, no crea que, o sea, solo es una pregunta por así, porque este contrato, lo que dice, pregunta la compañera, es algo real, es algo que se da muy a menudo, por ejemplo, en las bodegas, en los que tienen trabajo en bodegas, por ejemplo, comúnmente se da a fin de mes o cuando ingresan nueva mercadería en restaurantes. Mire, tienen este contrato, pero por ejemplo van a salir esta hora y no les vamos a pagar hora extra, ¿sí? Por ejemplo, hay unos casos de una empresa telefónica que un trabajador sucedió lo que pregunta acá la compañera. Mire, mi horario laboral era por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde. Pero, por ejemplo, mire, yo iba a hacer instalaciones y llegaba a 7:30, 8 de la noche y esas no me las pagaban. ¿Qué hacemos ahí? ¿Demandamos o no? Por supuesto que hay que demandar esa hora extraordinaria que no la pagaron. ¿Sí? Hay que demandarla, pero por ejemplo, si en el transcurso varían las condiciones del contrato de trabajo, por ejemplo, entraban a las 6, salían y estaba estipulado que iban a salir a las 3, ¿qué sucede aquí? Acuérdense que en el derecho laboral no se pueden menoscabar los derechos que están previamente establecidos en el contrato. Los derechos laborales únicamente se pueden modificar para mejorar la condición del trabajador, no se pueden disminuir. Es igual como el salario, por ejemplo, viene y mire, usted gana 5,000,
y va a ganar 4.500. Así no te he dicho yo que se pega, Edison. ¿Cómo Jocelyn, te dije yo que por pedía? favor, el micrófono, Jocelyn. Entonces, por ejemplo, el contrato, los beneficios o los derechos laborales no se pueden disminuir de la relación laboral inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a demandar y va a haber en algún momento que le toque demandar, usted demande. Por ejemplo, mire, tuve tantas horas y estas no me las pagaron, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir el patrón? Pues tiene que demostrar que sí las pagó y si no, en su momento procesal oportuno, el juez va a autorizar el pago de todas esas horas extra. Por ejemplo, otro ejemplo claro serían los empleados de seguridad privada, ¿sí? Por ejemplo, miren, ellos tienen un cambio de turno, por ejemplo, a veces dicen cada 12 horas, por ejemplo, porque los de los contratos de seguridad privada pues también tienen normas específicas. Pero, por ejemplo, cuando se pasan, mire, no vino el relevo, siga. O sea, en primer lugar, humanamente, eso es algo incorrecto y pues que menoscaba la dignidad de cualquier persona. Y, por ejemplo, ellos, por eso, cuando ustedes van y firman y dicen, miren, ellos le dicen, usted renuncia a todas sus prestaciones laborales, y muchas entidades de estas de seguridad lo hacen. ¿Es válido eso? A ver, los que ya llevaron derecho laboral 1 y 2. No, no es válido, licenciado. ¿Por qué? Bueno, en este caso el derecho laboral constituye un mínimo de garantías y de las cuales pues no se pueden renunciar, ¿verdad? Exacto, a eso quería llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos laborales, las prestaciones laborales son irrenunciables, ¿sí? Entonces, las entidades estas de empresas de seguridad tienen una de demandas laborales enormes, ¿verdad? Y ellos les obligan y les dicen, mire, firmen, pero, o sea, el trabajador muchas veces, acuérdense que a veces no tienen tercero primaria, no tienen la primaria, y ellos pues los contratan por cubrir ciertas vacantes y pues les dicen, mire, usted ya no tiene derecho, no voy a reclamar nada. Entonces, pero cuando alguien les dice, mire, sí se puede, a veces muchos de ellos pues tienen la motivación, entonces sí voy a reclamar mis derechos. Lo único es que el derecho laboral, profesionalmente hablando, pues es muy bonito. Lo único, pues, es que es un poco tardado en la cuestión del pago, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acuérdense ustedes, como un día lo van a ver como profesionales, pues, ustedes van a cobrar la mayoría de sus honorarios hasta que el patrón, pues, pague, ¿verdad? Entonces, pero es otro tema, ¿verdad? Pero es muy bonito. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o continuamos con la presentación. Yo tengo una duda, Lick. Perdone que no le puedo levantar la mano porque no sé ni cómo hacerlo en esta cuestión. No, sí, igual a mí también me cuesta un poco esta aplicación. De hecho, la otra también, porque incluso fíjense que yo descargué la aplicación y la descargué en inglés. Entonces me está costando un poquito. Por eso, perdóneme que a mansalva lo interrumpo. Bueno, mire, pues, mi duda es, fíjese que, por ejemplo, en un contrato verbal, cuando el patrono no quiere reconocer la relación laboral, se le pueden plantear posiciones, ¿vale? Implica. Sí. Ajá, una aplica, pues, para hacer valer ese derecho. Sí. Ah, ok. Esa era mi duda, porque digo, ¿cómo probar que sí hubo relación laboral? Claro, Entonces, acuérdense que, como les digo, existe el delito de perjurio en el cual él puede caer. Y acuérdense que ustedes pueden nombrar testigos. No solo la aplica, pues también están testigos. ¿Sí? ¿Quién puede ser testigo? Cualquier persona que ustedes lo hayan visto trabajando, y lo hayan visto ingresar en la finca, en la empresa, ¿verdad? Comúnmente los verbales se dan en Lick, disculpe. Dígame. Perdón. El tema para el día de hoy, para la asistencia. Igual Google Form. No, pero el nombre del tema. Siempre sigamos con tema introductorio, pues que hoy nos toca ver lo que es la historia del derecho laboral acá. Podemos escribirle, porque yo creo que no sé si da tiempo de llegar, pero sí vamos a escribirle ahí es la siguiente diapositiva que viene, historia del derecho laboral. Muy bien, muchas gracias. Disculpe la interrupción, yo había puesto flexibilidad laboral, no sé si estará bien. Igual yo. Sí, está bien, no tengan, mire, pues tengan ahí, yo les voy a pasar las diapositivas, no tengan pena.
Todos, como les digo, aquí vamos a llevar, ahorita llevamos un orden, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya las tengan todas, van a ir ahí viendo los títulos, subtemas, entre otros. Licenciado, ¿por qué mejor no colocamos solo el nombre del curso para no estar preguntando siempre por el tema? Es que fíjense que el curso, como se los dije desde el día de ayer, pues es flexibilidad de las leyes laborales, pero vamos viendo subtemas, ¿verdad? Pero sí, o sea, ustedes escriban ahí como mejor se acomode y yo les voy a pasar las diapositivas. Incluso al finalizar les voy a pasar las diapositivas del día de hoy. No tengan pena, al grupo de WhatsApp. Oye. Gracias, licenciado. Les digo, yo no quiero venir a perjudicar a nadie el día a este curso, ¿verdad? O sea, dense ustedes aquí como por servidos y que ustedes van a mantener esos 70 puntos de zona, toda vez estén en asistencia, pues yo creo que ahí sí que se los voy a dar así voluntariamente casi que a todos, ¿verdad? Pero necesito también ahí que firmen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que justificar esa asistencia al departamento académico, ¿sí? Entonces, como acuérdense que las preespecializaciones son por asistencia también, por eso tienen esa ponderación. Entonces, créanme que yo les voy a dar aquí a todos esos 20 puntos de asistencia, ¿sí? Entonces, ya de ahí, pues los otros 50 los vamos a trabajar en el parcial, ¿verdad? No, y como les digo, va a ser una prueba objetiva. Bueno, continuemos. Historia del derecho de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde? La historia de Guatemala no es tan extensa, bueno, de la de los países de América, como la de los países del continente europeo, asiático, africano, ¿verdad? Porque se documentó en el momento de la llegada de los españoles y, por ejemplo, del desarrollo de las civilizaciones. Se fue documentando ya, le puedo decir contemporáneamente, cuando la gente ya se interesó, surgieron los historiadores y que querían saber qué era lo que pasó antes, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Entonces, la historia del derecho de trabajo, derecho laboral en Guatemala, pues no es tan antigua por si lo queremos comparar con otros estados, con otras naciones, ¿verdad? Pero tienen cierta similitud. ¿Por qué? Porque se vino a incorporar ciertas costumbres de otros continentes aquí a América. Entonces, vamos a decir la etapa precolonial. Cuando hablamos precolonial, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, no había asentamientos españoles, ¿sí? Si hablamos en el caso de Guatemala, no habían asentamientos españoles. Habían venido conquistadores, pero todavía no habían colonias como tal, ¿sí? Grupos y familias que habían organizado una organización de gobierno, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Iniciamos la historia del derecho laboral guatemalteco desde el inicio de la conquista, ¿verdad? La conquista, pues acuérdense que, bueno, no vamos a entrar en detalles que no sean netamente laborales, pero se llevaron muchos vejámenes, violaciones a derechos humanos que en ese tiempo no existían, ¿verdad? Dice donde realmente no es un derecho laboral como tal, sino es una esclavitud espontánea hacia los indígenas, ¿verdad? Disculpen por poner la palabra indígena acá, pero por ejemplo, es la referencia que se le hace, y yo también no estoy tan de acuerdo con esto, pero le podíamos haber escrito aquí también los pueblos nativos. Entonces, ¿cómo inicia todo? O sea, no como derecho laboral, sino que como esclavitud, algo forzoso, como se daba en otros continentes, ¿sí? Acuérdense que en otros continentes, como era en España, pues ¿cuáles eran los esclavos antes de que conocieran por ejemplo, este continente? ¿Alguien que me pueda decir? ¿A quiénes utilizaban para los trabajos forzosos? A los africanos. A los africanos, muy bien. Africanos y qué otras personas, por ejemplo, los prisioneros de guerra, también, ¿verdad? Prisioneros de guerra o las personas que se vendían por ellas mismas porque ya no tenían nada y pues ni modo, tocaba volverse esclavos. Entonces, pero mayoritariamente pues hablamos a las personas africanas del continente africano que ellos pues tomaban por la fuerza y pues los comercializaban, ¿sí?
Eso era lo que era en la etapa precolonial, ¿verdad? Trabajos forzosos que no habían derechos, no habían leyes que regularan. Por ejemplo, venía una familia y agarraba un grupo de nativos, venía y los esclavizaba porque ellos tenían, o sea, eso siempre ha existido, ¿verdad? Ese síntoma de su superioridad. Entonces ellos se sentían superiores, ¿verdad? Entonces, esclavizaban. ¿Verdad? Todas las construcciones que ustedes cuando van ahí, qué bonita la antigua Guatemala, y por ejemplo, lo ves, fue construida a través de trabajo forzoso, ¿sí? Las catedrales, las iglesias, fue a través de trabajo forzoso, ¿verdad? O sea, a través de la esclavitud de las personas. Se dio más o menos entre los años 1524. Que fue en los años donde Pedro de Alvarado llegó a Guatemala, inició la esclavización, ¿verdad? O sea, temas de importancia. Etapa colonial. Entre la precolonial y la colonial, aquí la diferencia es que ya habían colonias, ¿verdad? Ya habían familias establecidas, ya habían gobiernos establecidos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía nos quedan 10 minutos. Habían un gobierno, ¿verdad? Ya habían, Guatemala ya en ese tiempo, ¿qué era aquí? Era una capitanía, ¿sí? Según la historia, pues Guatemala ya era una capitanía general. Entonces, era un centro de gobierno, ¿verdad? Había un gobernador, la otra capitanía estaba en México, otra estaba en Costa Rica, y así, ¿verdad? Entonces, pero ya había un gobierno, y cuando hay un gobierno, ¿qué sucede? A ver. Ya hay una regulación, ¿sí? Ya se establecen normas de convivencia, ya hay leyes, comúnmente pues estas al inicio eran leyes, las mismas leyes que se aplicaban en España se vinieron a aplicar a las colonias acá en América. Entonces ya con esas normas pues ya se guiaban. Por ejemplo, la superioridad siempre la tenía el español como tal, pues seguían los criollos. Y pues, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero aquí se aplicaron lo que fueron, esto que llamamos, se aplicó de dos formas de trabajo. El primero que eran las leyes de Indias, ¿verdad? ¿Cuáles eran las leyes de Indias? Leyes, pues, no eran las mismas leyes que utilizaban ya los españoles, sino que ya eran leyes que crearon los españoles en territorio español y las enviaron para acá, para que fueran aplicadas en nombre del rey en los territorios que ellos llamaban las Indias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió acá? Las leyes de Indias eran especiales para las colonias españolas, o sea, las colonias conquistadas por ellos. Entonces se aplicaron este tipo de leyes, ¿sí? Eran exclusivas para las leyes eran exclusivas para los territorios americanos. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes eran los beneficiarios aquí? Aquí los únicos beneficiarios eran los españoles que gozaban de los privilegios a través y esclavizaban a los nativos, sencillamente, ¿verdad? Y regulaban cómo iba a ser el trabajo o cuántos esclavos podía tener una familia, una persona según su posición económica, ¿verdad? Trabajo de las personas que trabajan en las fincas de los españoles, como les decía, ¿verdad? Determinada, un terrateniente podía tener más, por ejemplo, alguien que tenía una extensión grande de tierra y posibilidades para trabajarla, pues podía tener más personas que trabajaran para él, de forma gratuita, obviamente, ¿verdad? O sea, el trabajo, aquí lo hacemos referencia para conocer, porque sabemos que el trabajo es algo remunerado, pero es para hacer referencia, o sea, pues tenía tantos esclavos. Y la segunda se da la agrupación de los gremios que consistía en controlar la actividad de los hombres, evitando la protesta contra el régimen colonial. ¿Verdad? Un régimen represivo, ¿sí? Siempre estaba el control por parte de ellos, de los españoles, para que no fueran subversivos, ¿sí? Para que no fueran subversivos. Yo creo que eso, todo, incluso no solo los españoles, sino a través del tiempo, todos los gobiernos han luchado para que los pueblos no se subleven ante ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque crean una inestabilidad
en el gobierno. Por ejemplo, en esta época, ahí sí que cero derechos laborales todavía, ¿sí? Aquí no había derechos laborales como tal. Entonces, se regulaba por las leyes de Indias y habían gremios. ¿Gremios qué quiere decir? Pues grupos de personas organizados para determinado fin, que era controlar la actividad de los hombres, ¿no? O sea, eran torturados, eran asesinados, entre otras cuestiones, ¿verdad? Se les daba muerte por, por sublevarse, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? Continuemos. Acá bueno, acá pues no les mencioné pues lo que era el año de la etapa colonial de más o menos en 1524, ¿verdad? En adelante, y la anterior, que antes de 1524 decimos que era la primera antes. Esteban está levantando la mano, creo. No, Lick, perdón, la dejé levantada. Ah, ok. No tengas pena. Etapa colonial, 1524, ¿sí? O sea, ahí vamos a darle esto, vamos a trabajar esto rapidito, ¿sí? Y la etapa independiente. Aquí ya vamos a ver ciertos cambios, ¿sí? Ya se empiezan a ver ciertos cambios, no considerablemente grandes, pero sí hubieron cambios. ¿Por qué? ¿Qué hablamos de la etapa independiente? Que, por ejemplo, ya en la etapa independiente se realizó por parte de quienes, ya no eran españoles al 100% como tal todo el grupo, sino que también habían personas criollas, ¿verdad? Acuérdense que el criollo, ¿alguien sabe que me pueda decir quién era, a qué se le denominó criollo? ¿A qué persona se le denominó criollo? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues a los hijos de los españoles, cuando son nacidos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, en territorio americano. Sí, muy bien, exactamente. Así se les llamó, pero no dejaban de tener linaje, por así decir, puro de español, ¿verdad? Entonces ellos eran los criollos. Entonces la etapa independentista de Guatemala se llevó por parte de criollos y españoles que querían, pues ya, como ya todos sabemos, liberarse de la corona para hacer ellos su propio gobierno. No es que vayan a ver, digan ustedes, van por liberar al pueblo. No, lo que ellos querían era ya tener su gobierno y apartarse de España y ellos mandar aquí. Sencillo, ¿verdad? O sea, ese es el 15 de septiembre y todas esas fiestas patrias que nosotros celebramos no es porque hayan logrado un gran logro para Guatemala, ¿verdad? Sino que lograron ellos controlar el país y dejar a los reyes españoles afuera. Hasta el día de hoy, pues podemos ver que muchas de estas familias que participaron en la independencia siguen teniendo pues una gran injerencia política y económica en nuestro país. Pero bueno, se tomaron como ley hasta esta etapa en la cual el derecho de trabajo empieza a tomarse como tal a través de leyes, decretos, acciones de los pobladores. Aquí había una pequeña regulación de trabajo, ¿sí? Ya no se daba la esclavitud como tal, había cierta remuneración para los trabajadores. Ya, por ejemplo, las personas nativas, o sea, indígenas, ya recibían pago por su trabajo, mínimo o casi nada, pero ya lo recibían, ¿sí? Entonces ellos pues ya habían abolido las leyes de Indias que establecían el trabajo, pero habían leyes creadas en América, porque esto no se dio solo en Guatemala, en México y pues también acá, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, Guatemala era un país extensamente amplio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando todavía estaba todo lo que es Centroamérica. Entonces, estas leyes abarcaban hasta todo el territorio que en su momento, pues, fue Guatemala, ¿verdad? Como tal, la Capitanía General. Esta etapa inicia con finalizar de la vigencia de la ley de Indias, es lo que les comentaba, el cual fue en el año 1821
que es cuando inicia, ¿verdad?, la independencia. Es desde entonces que los trabajadores se quedaron sin ley vigente y es hasta el año 1871 en que la llamada Revolución Liberal emitió el Código Civil. O sea, desde que hubo independencia hasta 1871, que se vieron ya también, o sea, aquí no ya vamos de la independiente porque son etapas largas, lapsos largos, hasta la Revolución Liberal de Justo Rufino Barrios, y este personaje que es en el billete de A10, no me recuerdo cómo se llama, Miguel García Granados, que promovieron la Revolución Liberal. Ellos crean otras ciertas leyes laborales. Obviamente la mayoría iba enfocada, como acuérdense que ellos pues eran terratenientes, eran cafetaleros, ¿sí? Crearon leyes a favor de su élite, que también beneficiaban a ellos, pero por ejemplo ya había muchas otras leyes pues, que ellos iban creando que no permitían la esclavitud ni el trabajo forzoso, ¿sí? Entonces, esta es otra época, ¿verdad?, que es la de la Revolución Liberal, donde ellos, pues, dice, se emite el Código Civil, ¿sí? Pero el Código Civil abarcaba no solo el área de relaciones entre personas, sino que abarcaban varias áreas, ¿sí? Trabajo, salud, educación, ¿verdad? Y pues normas civiles, que fue una de las bases para nuestro Código Civil que se fue reformando durante muchos años hasta llegar al Código Civil. ¿Por qué ustedes creen que es la ley que mayor número de artículos tiene? Porque el Código Civil se ha venido dando a través de los años, desde la etapa de esta revolución liberal, ¿sí? Se ha ido modificando, claro, ¿verdad? Dice, vamos a ver, el cual era aplicada al trabajo. Este código suponía en igualdad al patrono y al trabajador. ¿En igualdad de qué? No económicamente, obviamente, porque el patrono pues siempre tenía pues el capital, ¿verdad? Perdonen ustedes, fíjense que ya nos pasamos un minuto. Disculpen, yo creo que aquí hay varios que tienen que ingresar a otro curso. Vamos a continuar con la clase de mañana. Yo les voy a enviar ahí las diapositivas ahí con Esteban y quiero insistirles y nuevamente motivarlos a que sigan adelante en el curso y en sus demás cursos. Échenle muchas ganas al estudio, siempre se los voy a seguir diciendo. Acuérdense que todos ustedes tienen un potencial dentro que aquí lo estamos formando y lo van a terminar de formar con sus demás cursos. Oigan, no menosprecien el poco conocimiento que uno como profesor y sus demás profesores les pueden impartir. Y échenle ganas. Vamos a quedarnos aquí el día de hoy y vamos a continuar el día de mañana. Gracias, licenciado. Vamos todos ahí. Gracias, Lic. Feliz tarde. Vamos, feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias, licenciado.